Muy bien, vamos a continuar con lo que nos quedamos la semana pasada, con la base de datos, como la herramienta que permite recopilar y organizar información. Recordemos que en la base de datos podemos crear información sobre personas, productos, pedidos o cualquier otra cosa. Ahora vamos a ver lo que son los campos clave. Cuando hablamos de una clave significa de que son necesarios para realizar una acción. Los campos que forman parte de una relación de tabla se denominan claves. Entonces una clave consta por lo general de un campo, pero puede estar compuesta por más de un campo. Recordemos que los campos es lo que vamos escribiendo dentro de nuestra base de datos. Vamos a hablar de una clave principal. En una tabla puede tener solamente una clave principal. Decimos que es el que administra todas las claves. Está compuesta de uno o más campos que identifican cada registro almacenado en la tabla de forma exclusiva. Como podemos ver aquí, tiene una llavecita y eso nos está mostrando de que es la clave principal. Vamos a hablar de una clave externa. Debe tener una o más claves externas. Esta contiene valores que se corresponden con los valores de la clave principal de otra tabla. Podemos ver algún ejemplo. Por ejemplo, una tabla puede tener pedidos en la que cada pedido tiene un número de identificación de cliente que corresponde con un registro de una tabla de clientes. El campo identificador de clientes es una clave externa de la tabla de pedidos. La correspondencia de valores entre campos. Correspondencia significa como comunicación entre los campos que vamos poniendo en la base de datos. Recordemos de que ya hemos visto en los primeros videos algunas definiciones de conceptos que estamos hablando aquí. Si no comprendes algo, te invito a que mires los primeros videos. Muy bien. Decimos que la correspondencia de valores entre campos principales es la base de la relación de una tabla. La relación de una tabla se puede utilizar para combinar datos de tablas relacionadas. El campo identificador de cliente es una clave externa de la tabla pedidos. Repito, el campo identificador de cliente es una clave externa de una tabla de pedidos. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Usted tiene una tabla de clientes y una de pedidos. Pongamos atención, son dos tablas. En la tabla de clientes, cada registro se identifica por un campo de clave principal, o sea, identificador. Podemos decir que puede ser su número de NIT, su DPI, su número de teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ponerle un campo que registre la clave de nuestro cliente. Para asociar cada pedido a un cliente se agrega un campo de clave externa a la tabla de los pedidos, correspondientes al campo de identificador de la tabla clientes. Después, entre las dos claves se crea una relación entre las dos claves. Al agregar un registro a la tabla pedidos, utiliza un valor para el identificador de clientes de la tabla de clientes. Muy bien, aquí podemos ver un claro ejemplo. Aquí tenemos la tabla de clientes, cliente número 1, cliente número 2 y cliente número 3. ¿A quién corresponde la clave 1? A la compañía A, que está a nombre de Ana. El campo 2 está a nombre de la compañía B y corresponde a Antonio. Y la 3 a la compañía C y corresponde a Tomás. Y si nos damos cuenta, tenemos el ID del pedido número 44 y tenemos el ID del cliente. ¿Para quién va este pedido? Así es, para la compañía A, que es de nombre Ana, y así sucesivamente. La clave externa se utiliza para hacer referencia a los datos de la clave principal, para evitar la redundancia, o sea, que se repita. Puede modificarse una clave principal eliminándola de un campo y agregarla a otro. Importante, Access proporciona automáticamente un número de identificación único, llamado número de ID, que funciona como la clave principal. Además, fija el tipo de datos para el campo automático.
Una vez que una clave principal es definida, se puede utilizar en otras tablas para referirse de nuevo a la tabla con la clave principal de una tabla en otra tabla. Se llama la clave externa. Puede definirse una clave primaria para un campo en la vista diseño. Muy bien, vamos a hacer un pequeño trabajo. Vas a responder los conceptos utilizando este video para poderte ayudar. Lo realizas en tu cuaderno, a cada hoja le colocas tu nombre completo y grado. Te tomas fotografías y esas fotografías los pones en un documento de Microsoft Word y lo conviertes en PDF y lo subes a las actividades o lo mandas al correo electrónico donde se te indique. Muy bien. El primer concepto o pregunta es base de datos. Número 2, Access 2013. Número 3, ¿cómo empieza una base de datos? Número 4, ¿cuáles son las formas de acceder al programa Access? Número 5, ¿cuáles son las opciones que nos da el cuadro de diálogo cuando abrimos Access? Número 6, ¿cuáles son las herramientas que se mencionan en el video? Número 7, ¿cuáles son los grupos del botón inicio de Access? Número 8, ¿cuáles son los grupos del botón campo de Access? Número 9, cuando se le da clic a la base de datos en blanco, ¿qué opción aparece? Aquí tenemos una imagen. ¿Qué acción da al hacer clic en la carpeta del cuadro de diálogo nuevo? Muy bien, continuamos. ¿Qué es un registro? Tabla, campos de tabla, agregar tabla, propiedades de la tabla, tipos de datos, campos clave, clave principal, clave externa,